Y vamos a decirle a nuestro Dios, Dios eterno, Dios santo, hoy levanto nuestra vida. Quiero que ores ahí en tu lugar, pero antes de que empieces este tiempo de oración, quiero que tomes este tiempo de decir, Dios mío, yo quiero tomar respeto y reverencia por tu palabra. Y quiero, Señor, que este tiempo no sea de que mientras que voy adelantando el almuerzo gana el tiempo. No, recuerda que la palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo para todo. Hay tiempo. La Escritura siempre nos enseña a correr con paciencia. Y hoy en día es prácticamente lo contrario que hoy la sociedad se está haciendo. Corremos a velocidad, queremos todo práctico, queremos todas las cosas rápidas y ya. Y no es así. Hoy este tema le va a ayudar de una manera sobrenatural. Este tema, en verdad, deseo que lo escuches, deseo que en verdad no solamente quede solamente con esta transmisión, va a estar grabada en YouTube, en verdad, ahí puedes entrar no solamente a este material, sino a otros materiales. Nos vamos perfeccionando, como dice la Escritura. Empezamos, recuerda la transmisión que empezamos desde casa, ya estamos en la iglesia, ya estamos en el campo, ya estamos en los lugares, vamos a tener transmisiones. Pero no queremos entretenerte, queremos que te edifiques, queremos que te levantes. Nuestra intención es que te levantes, nuestra intención es que recibas esta palabra y te sirva como para que recibas ese despertar para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Vamos a orar, vamos a levantar ese tiempo de oración y a nuestro Dios. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este día, por esta mañana, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo extraordinario que hoy, Señor, apartamos para ti, Señor. No solamente este tiempo, sino todos los días de nuestra vida, Señor. Estar conectados contigo, estar conectados con tu palabra, estar conectados con la presencia misma tuya, Señor. Dios mío, tu palabra dice, Dios mío, que donde quiera que vayamos estemos en completa oración, Señor. Quiere decir que todos, siempre en nuestras decisiones, en nuestro actuar, en nuestras reacciones, saber, Señor, que tú eres el que estás viviendo en nosotros, Señor. Somos copias tuyas, Dios, somos el reflejo, somos la imagen tuya en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, hoy te agradezco por nuestras vidas, Dios, y te agradezco por la vida de la familia, Señor. Y te he pedido, Dios mío, fortaleza, que fortalezca la vida de cada persona, Señor. En la pérdida de un familiar, Dios, que a veces vemos que es algo irreparable. Y en verdad, Señor, deja huella, deja marca en nuestros corazones y en los corazones. Gente que en verdad, Señor, son piezas fundamentales, son piezas irreparables, son piezas inimitables, Señor. Son piezas únicas que se van de esta tierra, Dios. Y hoy, Señor, te pedimos que sea fortaleciendo la vida de cada familia, de cada padre, cada padre que ha perdido a su hijo, cada hijo que ha perdido a su padre o a su madre, Dios, cada persona, Señor, que ha pasado por este tiempo y está pasando por este tiempo de luto, Señor, que seas tú, Dios mío, fortaleciendo a cada persona, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy te pido, Dios mío, que esta palabra, Dios, que seas tú, Señor, usando mi vida, Dios. Es verdad que el único protagonista de esta transmisión eres tú, Señor. El único protagonista que hace el milagro eres tú, Dios. Dios mío, y habla a los corazones de tus hijos, de tus hijas, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, gracias, mi Dios. Amén, Señor. Dice la Escritura, me alegro lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 1. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, a la majestad en las alturas. Miramos lo que nuestro Dios hace. Y eso merece decirle, Señor, yo soy feliz, pero en Cristo Jesús. Soy feliz en Cristo. Decirle, Señor, yo soy feliz en tu palabra, contigo, Señor. Le doy gracias a Dios por la vida de los que estamos haciendo efecto en esta transmisión. A los siervos que están acá, gracias a Dios en verdad por la vida de los que están en este lugar de la transmisión, y le doy gracias a Dios por la vida de Renzo y su familia y de los que van a estar siendo conectados. Les pido de verdad que compartan, transmitan esta palabra
y nos levantemos para la bendición en nombre de nuestro Dios. Vamos a alabar a Dios, a eso hemos venido. Como dice, a lo que venimos vamos a alabar y decir, Señor, yo fui creado para un propósito, yo fui creado para orar, yo fui creado no para ser un relleno ni ser un estorbo en esta tierra, yo fui creado para alabar y adorar. Quiero decirte, Señor, que sin ti nada puedo hacer. Yo quiero ser. Y el Señor lo que quiere es que tú le digas, yo sin ti no puedo hacer nada, Dios. Y en este mundo, Señor, pasaremos circunstancias, pasaremos adversidad. Y yo quiero, diga el Señor, que cada día sea mi carácter como el tuyo. Gracias, Dios. Jesús. Porque en esta vida gracias, hay cosas que Dios, pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. A cada instante. Señor, esta mañana, en este tiempo, hazme hacer tu voluntad y morir a mi hombre, a mi carácter, más como el tuyo, yo quiero
ser. Recuerda, iglesia, que es un proceso. Recuerda que es un tiempo. Recuerda que No sé el si Señor más tiene Jesús. una tarea para con nosotros, para con su pueblo. Es hacernos a la imagen Haz de mi su Hijo. carácter Gracias, Dios. más como el tuyo. Yo quiero ser. Yo quiero Diga ser al Señor en este tiempo, Jesús, haz mi carácter. Jesús. Jesús, haz mi carácter como el tuyo. Más como el tuyo. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Gracias, Dios. Gracias. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Diga al Señor en esta mañana. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada a cada instante. instante. Esa voluntad que es buena, Hazme agradable. ser tu Voluntad. voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Quiero que me hagas ese carácter. Haz mi Que carácter. muchas veces la reacción no solamente las que hacen para la vida nuestra, sino a veces las que se expresan. Y esas actitudes, un carácter inmaduro, un carácter inocente, son aquellas que dejan un matrimonio, son aquellas que dejan un maldito de ti, Señor. Me someto Mira, a ti. Señor, yo quiero que Hay cosas que no entiendo en esta vida. Necesito, Señor, hacer tu voluntad. Necesito morir a mi viejo hombre. Que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Eterno, Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Dios eterno, ese Haz mi carácter es lo único que nos vamos a llevar de esta tierra. Ese carácter, ese temperamento que tiene que ser controlado, Señor. Pero ese carácter, Gracias, Jesús. ese carácter tiene que ser moldeado a la imagen tuya. Ese carácter debe ser moldeado, Señor, para poder agradar, Dios, a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios bueno, Señor. Ese carácter que muchas personas, Dios, no quieren pasar ese proceso de moldeo. Y ese proceso de moldeo va a doler. Ese proceso de moldeo va a haber lágrimas. Pero ese proceso de moldeo es para hacernos a la imagen tuya, Dios. Ese proceso de moldeo, ese proceso de carácter, Dios, es algo que a veces no queremos soltar. Y no queremos soltar porque yo soy así. Y las personas muchas veces se cierran o nos cerramos, Señor. Nos cerramos a no aceptar tu proceder, no aceptar tu manera de trabajar para con nosotros, Señor. Y te decimos, Dios, moldea nuestro carácter, moldea ese carácter, pero muchas veces nos oponemos para que tú, Señor, no obres. Muchas veces decimos y hacemos otra cosa, Dios. Pero hoy en este tiempo, Señor, dile al Señor, Dios, yo quiero que tú seas formándome. Dile al Señor, formándome a la persona que tú deseas. Formándome a la persona para agradarte, Dios. Y que tú seas, Señor, en mí y yo en ti.
Gracias, Dios. Dile al Señor: Dios, hoy te entrego esta carga, hoy te entrego toda la aflicción, toda la tensión, te entrego el dolor, te entrego la angustia, te entrego la inseguridad, el miedo, te entrego aquello que no nos deja avanzar. Dile al Señor: Dios, y que tú seas en mí, Señor. Hoy entra a mi corazón. Dile al Señor con tus propias palabras que la palabra de Dios dice que las palabras transmiten vida o transmiten muerte. Te animo a que esta mañana le transmitas vida a tu vida. Dile con tus palabras: Dios, que tú seas en mí. Y que si no hay prudencia, yo quiero ser prudente, yo quiero ser sabio, yo quiero ser valiente, yo quiero ser dócil. Yo quiero ser amable y saber amar. Yo quiero ser humilde. Dile al Señor con tus palabras y apropiate de esas palabras y dile: yo soy humilde. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Yo no vine a este lugar para sufrir. Yo vine para cumplir la tarea de Dios. Y Dios me ha bendecido. Y poder ver esa bendición que Dios nos ha dado, que está en nuestro entorno. Y muchas veces no lo vemos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bien. Dios me les guarde y me les continúe levantando. Le doy gracias a Dios por la vida de Willy, que en verdad está haciendo a cabo la transmisión en esta mañana. Le doy gracias a Dios por su vida. La vida de Renzo, la vida de Leslie, en verdad, una valiente guerrera, al igual que Dios nos da, que está en nuestro estado extraordinario. Muchas veces no tenemos en la obra de nuestro Dios, junto con la hermana Olga, que son personas extraordinarias, junto con Raquel, Patiño. Dios, en verdad que nos ha bendecido de una manera sobrenatural con personas valientes que marcan la historia, que marcan el rumbo de nuestras vidas también. Le doy gracias a Dios por la vida de la pastora, de mi esposa, de mis hijos y mi familia. En verdad hay tanto para agradecer a nuestro Dios como para perder el tiempo en esta tierra. En verdad le doy gracias a Dios también por la vida de Katy Felicita. Dios me la guarde y me la continúe bendiciendo. Una mujer guerrera, una mujer valiente. Es una mujer en verdad que como dice un día el logo del partido político de Acuña, dice: es una raza que no se rinde, es una raza distinta. Esa mujer valiente, guerrera, en verdad, que Dios la ha levantado y la va a seguir levantando, y que Dios está haciendo su proceso, no solamente en ella, sino en su familia. Bendiciones para ella, para sus hijas extraordinarias, la vida de Jenny, Ruth Auquilla en San Gabriel. En verdad es una gran bendición también. En verdad bendecimos su vida, bendecimos la vida de Jessica, en Aidú, de sus hermanos. Inclusive una hermana de ella está en ese lugar sirviendo para la obra de nuestro Dios. Pero bueno, es un tiempo para poder transmitir este tiempo de enseñanza, y este tiempo para poder llegar este tiempo para ser edificados. Quiero que pongas mucha atención, pero no solamente estés como que entretenido, entretenida. De verdad, déjeme decirle que hay muchas cosas que nos entretienen. Una de las cosas fue lo que estás escuchando, lo que estás oyendo, y son dos cosas totalmente distintas. Si quieres en verdad oír la voz siéntate, toma respeto, pero puedes oír muchas cosas. Puedes oír los pájaros que están cantando, las mototaxis, puedes oír al que está vendiendo por afuera, la naranja aguando, muchas cosas, pero escucha la palabra de Dios en este momento. Y dile: Señor, en verdad, hay que adelantar muchas cosas, pero en verdad yo quiero ser nutrido y nutrida por tu palabra en esa mañana. Porque esta mañana te la entrego para ti, Señor. No solamente esta mañana, sino todos los días de nuestra vida. Recuerda que no solamente tengo el domingo, y el domingo tengo que entregarle al Señor una hora. Y en verdad esa hora a veces se vuelve eterna. Y cuando esa hora se vuelve eterna, quiere decir que todas las semanas son eternos esos minutos que le das a Dios. Si el domingo es eterno, servirle a Dios 1 o 2 horas, Dios, me imagino la semana. La semana
en verdad no le has invertido para nada a tu espíritu y estás cargado, estás tensionada. ¿Por qué? Porque no has ordenado tus prioridades y el servirle a Dios poco a poco ya va siendo una carga, ya va siendo algo sin sabor, algo sin alegría. Y eso, en verdad, no debería pasar y no debe pasar. Porque si no, se va muriendo nuestro espíritu, se va muriendo y va creciendo nuestra carne. Y eso es lo que no se quiere, eso es lo que no se debe. Bien, vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Y este tiempo, quiero que tomes esta palabra y dile al Señor, dile: Dios, vamos a orar. Dios, yo amo la palabra, yo necesito de tu palabra, yo quiero tu palabra, porque tu palabra es mi medicina. Dile al Señor: tu palabra es mi alimento, tu palabra es mi boleto a la entrada del reino de los cielos. Tu palabra es la que me va a alumbrar el camino por donde debo andar. Dile al Señor hoy: por eso revélame hoy, Dios. Hoy te doy autoridad y permiso y mi voluntad para que tú seas hablándome, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y quiero ir, en verdad, toma esa agenda y esa palabra, la Biblia que tienes en tu casa, desempólvala si la tienes empolvada, enciéndela, baja la aplicación. Es permitido, la cuestión es de que en verdad corrobores de lo que estamos hablando acá, porque en verdad necesitas esa guía y esa ilustración. Mira lo que dice Isaías 53. Isaías 53 nos va a narrar, vamos a leerlo desde el 1 al 10 y vamos a mirar el proceso. Ese proceso extraordinario, ese proceso que nuestro Dios tuvo que pasar. Y ese proceso es el que en verdad nosotros necesitamos también pasar. Así como lo Cristo pasó, así necesitamos pasarlo. Recuerda que somos las figuras. Esta enseñanza la hemos titulado como el molde. Somos el molde. El molde para ser sacados a la imagen de. Y al final de la transmisión vamos a mirar un corto video. En verdad que lo bajé porque un día me fui a hacer a mandar a hacer, a fabricar unas piezas, unas hojas, unas flores hechas en fierro colado. Aquellos en verdad que más o menos saben este trabajo. Un día fui, era un lugar lleno de arena, un lugar no era tan agradable, pero había mucha candela, había carbón, ese carbón mineral, y había fundiciones, había chatarra, aluminio, y todo era para hacer la fundición. Y precisamente ahí se hacían esas piezas que yo necesitaba para poder hacer un trabajo de decoración, en verdad, que quede muy extraordinario, muy bonito. Pero esas piezas eran perfectas. Esas piezas, para poder hacer la forja, son piezas en verdad que son muy agradables, en verdad son prácticamente originales, a la original, se sacaron la copia y en verdad le sale. Pero vamos a mirar al final, en verdad, el video, tómate el tiempo, dura algo de 11 minutos y algo, pero te va a enseñar el proceso de cómo sacar una pieza con arena. Entonces ahí vas a mirar el proceso de la arena, y es prácticamente lo que Dios hizo con nosotros y hace con nosotros cada día. Ese proceso de poder sacar una pieza y casi idéntica a la original y casi perfecta, o sea, una pieza en verdad que nos va a ayudar bastante. Este trabajo de la fundición de arena es para sacar esas piezas, pero tiene que hacer un molde, y eso tiene su trabajo, eso tiene que tener su dedicación y tener su concentración. Recuerda que si hay una falla en cada procedimiento, se fregó la pieza. No debe haber errores en estas piezas para sacarlas. Tómate el tiempo, en verdad te va a ser de mucha edificación, y quiero que lo compares. Compáralo en verdad con lo que Dios hace en nuestra vida, con eso que a veces duele, con eso que a veces no quiero sentir esto, Señor, no quiero sentir este dolor, llévate, y a veces no lo entendemos. Pero sabemos de que Dios está trabajando con nosotros. Dios tiene una tarea para con nosotros y no la ha terminado. Vamos a mirar lo que dice el libro de Isaías. Isaías nos va a enseñar hoy, 53 del 1 al 10, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Su iracuán renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin afecto, sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Ahí miramos que prácticamente es el proceso de la chatarra que le digo, para poder fundirla, para pasarla por ese tiempo de fuego. Recuerda que el aluminio, la chatarra es pasado por altas temperaturas para poder hacer una pieza extraordinaria, una pieza que se desea. Dice, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. La palabra experimentado en quebranto significa es un experto en dolor, es un experto en pasar ese dolor. Y ese es el proceso que nos enseña experimentado en quebranto y cómo que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, la cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién dice no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado? Y dice, y su generación, ¿quién la contará? Recuerda que aquí no menciona de que Jesucristo no tuvo hijos, pero mira lo que sigue diciendo. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero mira, quiero que le pongas atención a este texto. Dice en versículo 10, con todo eso, mira lo que dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a apaciguamientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vamos a mirar, antes que leímos acá, dice no tuvo linaje, no tuvo hijos, pero acá mirando que por ese procedimiento de padecimiento vendrá linaje. ¿Y cuál es ese linaje? La iglesia, ese linaje que en verdad todas las personas van a pasar prácticamente por esta misma situación que él pasó, en verdad. Esta figura que usted va a ver en el procedimiento de sacar un molde, y para sacar una pieza exacta y perfecta, es prácticamente lo que Dios Padre hizo con Jesucristo, que por medio de Jesucristo nosotros nazcamos, salgamos esa nueva pieza, que nosotros somos prácticamente como pequeños figuras de Cristo en la tierra, pero esa figura de Cristo debe pasar por esos procedimientos que dice la Escritura. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Muchas veces decimos, Dios, pero ¿por qué duele? Dios, pero ¿por qué me pasa esto? Dios, y en verdad somos humanos, y en verdad lo experimentamos también, pero es algo que el Señor usa para bien. Recuerda lo que dice, que Dios es un experto en cambiar lo malo para lo bueno, y por eso la Escritura nos enseña que nosotros debemos bendecir a los que nos maldicen, porque también nosotros hacemos esa transmisión, esa moldura en las otras personas también, cuando nosotros cambiamos eso que es malo para lo bueno. Mira lo que sigue diciendo, vamos a mirar lo que dice Romanos 8:29. Romanos 8:29 nos va a dar una cercanía y nos va a ayudar bastante para entender eso. Mire, Romanos 8:29, lo siguiente. Dice,
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recuerda que es nuestro hermano mayor, es nuestro hermano, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo que dice el libro de Isaías, hay linaje, sacó linaje por medio de ese quebranto, por medio de ese, cuando empecé el libro de Hebreos, miramos que Él, por medio de Él, es donde nosotros recibimos esa identidad, recibimos esa figura que Dios quiere que nosotros seamos, esa figura de Cristo. Recuerda lo que el apóstol Pablo dice, y si van a imitarme a mí, así como yo imito a Cristo Jesús. Entonces es buscar eso, es poder llegar a entender ese proceso de padecimientos, este proceso de luchas, este proceso que a veces no lo entendemos, que a veces decimos, Señor, quítamelo de mí. El apóstol Pablo muchas veces nos deja ver de esa fragilidad y de eso que a veces no entendía. Y dice el apóstol Pablo, por medio de prácticamente un orgullo que se le halló, el libro de Corintios nos dice que se le dio un aguijón en la carne. Y dice, pero le he pedido a Dios, le he rogado 3 veces que me lo quite de mí, y Dios me ha dicho que no, bástate de mi gracia, porque yo me glorifico en las debilidades y no en la fortaleza. Si miramos eso, lo que Dios hace, que a veces no entendemos. Muchas veces nos vamos a encontrar en este proceso, pero dice la palabra de Dios que Dios hace cuánto vio nuestro molde, hace cuánto nos vio antes de la fundación del mundo. Él ya nos predestinó, Él ya nos vio antes. Mira lo que dice el libro de Efesios 1:4. Efesios 1:4, mira lo que dice. Según nos escogió en Él, ojo, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, míralo, el proceso. Ojo, el proceso de la fundición. Vamos a mirar ese proceso de altas temperaturas, mayormente de aluminio, según dice que tiene que tener una temperatura más de 600 grados, como 670 a 650 para poderlo fundir. Y miramos ese proceso, y miramos eso, pero ¿cómo sale esa pieza perfecta? Esa pieza que a veces sale, cuando mira el video, sale imperfecta, sale con cosas que no debe haber, inclusive sale hasta con el reboce, la rebaba, como se le dice, y miramos que tiene que pasar el proceso de pulido, tiene que pasar el proceso de pulido, el proceso de taladrado, cuando tenga que taladrar y sacar la arena que está en el interior. Y miramos que eso en la persona también duele, así como Jesucristo le dolió, el molido fue. La semana pasada estuvimos compartiendo este tiempo en un parque que en verdad nos deja mucha enseñanza, y él, dice el Señor, dice el Padre Eterno, en verdad Él lo dispuso así para quebrantarlo, para procesarlo. Y nosotros a veces necesitamos pasar eso porque Dios lo ha dispuesto así. Eso es lo que Dios lo ha dispuesto. Porque es ahí donde sale eso que el Señor quiere que salga ese tesoro. Mira lo que dice este proceso. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, míralo, para que fuésemos rebeldes, para que fuésemos cualquier cosa. No, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese proceso que duele, es lo que Dios quiere sacar, esa santidad. Eso que a veces nos dicen, no lo quiero soltar porque me gusta, porque quiero, eso es lo que Dios dice, suéltalo, porque en verdad por medio de eso que no quieres soltar, es donde viene ese proceso de la santidad. Ese proceso que dice la Escritura, que dice la palabra de Dios, sin mancha, sin mácula. No hay mancha en la persona cuando es procesada. Recuerda que también hablamos sobre esta parte de las bienaventuranzas. Nos vamos a mirar también una de las partes que nos dice de la templanza. Una parte de la templanza también nos deja ver que es un proceso, el proceso de templado, el proceso de la templanza, un proceso de templado, que ese proceso también se pasa por altas temperaturas y ese proceso lógicamente va a doler. En verdad, vamos a mirar cómo nos escogió, cómo nos vio Dios. Nos vio antes de la fundación del mundo, pero nos ve a la imagen de alguien, nos ve a la imagen nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Nos ve a la imagen de Él. Somos personas en verdad, hoy en verdad nos damos en verdad cuenta y nos da mucha tristeza las personas que se van. Y cuando nosotros miramos una persona que se va, déjenme decirle que las personas se van y son personas únicas.
ese molde prácticamente se quiebra, se parte cuando la persona es creada. No hay alguien igual como usted, ni como yo. Puede haber alguien que en verdad se parezca. Uy, pero es que parecido, es bien parecido, pero no es igual. No es igual. En verdad, la única persona que nos puede hacer tal es Cristo Jesús por medio de ese proceso de padecimiento, ese proceso de prácticamente de lo que Él sufrió. Por eso dice, Él sufrió nuestros dolores, Él llevó nuestro castigo, Él fue. Lo que nosotros no fuimos capaces, Él fue capaz de hacerlo. Y por eso nos abrió el camino para que nosotros nos acerquemos al Padre. Y cuando estemos delante del Padre, Él no nos va a ver. Él no va a ver a Renzo, no va a ver a Marisa, no va a ver a Olga, no va a ver a Kelly, no va a ver a Luis, no va a ver a Marcos, sino va a ver a Cristo reflejado en ti. Es eso lo que el Padre va a ver. Ese sello. Recuerda que somos sellados. Él va a ver esa imagen en verdad reflejada. Y esa imagen es la que nosotros necesitamos todos los días de nuestra vida. En verdad. De decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que está diciendo mi vida? ¿Qué es lo que ¿con quién me estoy dejando gobernar para moldearme a la imagen? Estoy a la imagen y semejanza del sistema corrupto de este país y de otros países y de los gobiernos del mundo. No. Sino es hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que primero hubo un Adán. Y después de ese Adán, ese no sirvió, prácticamente le embarró. Y por medio de él todos somos muertos ahora. Pero tuvo que venir una segunda oportunidad, que es el segundo Adán. Pero vamos a mirar algo más, para poder llegar a este texto que está en Juan, perdón. Vamos a mirar el proceso que hizo Jesucristo para con nosotros también y para con Él cuando viene a esta tierra. Mira lo que dice el libro de Efesios. Efesios, capítulo 2, versículo del 5 al 8. Efesios 2, Efesios 1, 2, 5 al 8. Mira, vamos a mirar. Y nos dice, haya pues, eso parece como si fuera de Medellín o por allá, pues. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual vamos a mirar, tenía una forma, tenía un molde, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Vamos a mirar hasta el 8. Siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, vamos a mirar eso, se humilló y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un Dios extraordinario. Donde estaba bien, pero él dice, no, yo me niego, yo voy a morir por ello, yo voy a pasar ese procedimiento, yo voy a pasar por ese via crucis para que mi pueblo, para que estas personas no lo pasen. Y miramos ese proceso y miramos eso que en verdad tuvo que pasar. Número 1, se despojó. Y hoy en día en verdad digamos, Dios mío, yo me quiero despojar. Es algo que en verdad mucha gente no acepta y a veces nosotros como seres humanos no aceptamos. No queremos despojarnos. Amamos la tierra, amamos lo terrenal, claro. Pero Cristo ya lo pasó, Él lo vivió y nos anima a decir, en verdad, si vas a amar, ame a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que nos dejó para poder nosotros entender el proceso de la voluntad de Dios. Miren también lo que dice en el libro de Juan 16. El libro de Juan 16, dice la palabra 16:7. Juan 16:7 dice, pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya. Ojo, estamos mirando el proceso de que Jesucristo dice, bueno, me conviene que yo me vaya, pero en nosotros va a haber ese fundido. Y por medio de ese fundido, por medio de esa llenura, en verdad, Él se encargó también de hacernos a la imagen y semejanza original de Dios. Él lo vuelve al original. ¿Quién lo vuelve al original? Es Jesucristo, pero a través también de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Debemos ser nosotros esas personas. Mira lo que dice el 16:7. Pero yo os digo la verdad.
Ojo, esa es la verdad. Dice, 2 puntos, esta es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ojo, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso miramos ahí lo que nos dice esta palabra que en verdad debemos ser nosotros llenos. Recuerda que dice que un día estaban en el Pentecostés, lo que nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Estaban en Pentecostés y vino un viento, dice, y por medio de ese viento llegó el Espíritu Santo de Dios y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Fueron llenos, fueron prácticamente el proceso de fundición para sacar una pieza prácticamente igual al original. Ese es el proceso que nuestro Señor quiere en nosotros. Mire, dice la palabra de Dios, ojo, ese proceso va a entrar por medio de la palabra de nuestro Dios. Esa fundición va a entrar por medio de la palabra. Recuerda que dice, en el original, dice Dios, creó al hombre, ¿de dónde lo creó? Del polvo de la tierra. De la tierra somos polvo y a eso también vamos a volver algún día. Polvo venimos, a polvo vamos. Ahora, miremos otro. Dios lo formó, pero ¿dónde la persona llegó a ser un ser viviente? Cuando Dios sopló. Ojo, Dios sopló aliento de vida. Y ese es el propósito de ser a la imagen y semejanza de Dios. Que ese aliento que tú portas, esa palabra que tú portas, ¿va a transmitir vida o va a transmitir muerte? Depende. Eso depende. Mira lo que dice el libro de Hebreos 4:12. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Vamos a mirar. Vamos hasta dónde llega esa fundición. Esa fundición del Espíritu Santo de Dios entre nosotros, ¿hasta dónde llega? Llega hasta una parte del cuerpo. Vamos a mirar lo que nos dice. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta ahí llega esa fundición de Dios. ¿Por medio de qué? De la palabra de Él. O sea, cada vez que vas a la palabra te llenas más de Él. Cada vez que quieres estar acá en la palabra, te acercas más al diseño de nuestro Dios, del diseño original de Dios. Te pareces más a Dios, nos parecemos más a Él. Y muchas veces, pero es que no quiero, no me siento capacitado, no me siento capacitada. Yo siento que me estoy alejando de Dios. Déjeme decirle lo contrario. La palabra de Dios te va a volver a ese camino, que es la palabra original de Dios. Es Cristo reflejado y Cristo manifestado por medio, no de su obra, sino de tu obra, de tu esfuerzo, de que en verdad estás luchando para orar, no, sino por medio de su palabra. Dice la palabra de Dios que Él no miente. No es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se eche para atrás, para que se arrepienta. Él dijo, Él lo va a hacer. Pero Él también sabe que ella hizo su parte, te toca la tuya. Él sabe que en verdad hizo lo imposible, nos abrió camino. En verdad lo que era imposible para nosotros, Él lo hizo posible. Por eso dice, si hay algo imposible para el hombre, imposible para Dios, porque hizo lo imposible. Y ahora nos toca hacer lo posible. Es ir por medio de su palabra. Vamos a mirar, dice el libro de Efesios, un arma, Efesios 6:17, esa arma que es extraordinaria, dice, y tomando el yelmo de la salvación, y mira lo que dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros vamos a moldar, vamos a tomar ese diseño, vamos a tomar ese molde de Dios, de Cristo aquí en la tierra. En verdad somos esas representaciones. También nos enseña la palabra de Dios que somos embajadores de Cristo, somos los que lo representamos, somos aquellas personas que ponemos la cara de Cristo. Debemos poner esa cara de cristiano. Mira lo que también dice en Efesios 4:13, dice lo siguiente, 4:13. Vamos a mirar hasta cuándo. Ojo,
¿Hasta cuándo vamos a seguir este proceso? ¿Hasta cuándo lo vamos a pasar este proceso muchas veces a veces que dolemos, nos duele? ¿O hasta cuándo vamos a soportar esto? El otro año, el 2021, cuando se acabe la pandemia, o no se sabe. El 2022 no sabemos. Yo como que mejor me voy a divorciar de Dios, porque en verdad los procesos duelen mucho, o son muy aburridos, o me decepcionó, una cosa u otra. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser llenos de Dios? Recuerda que con Cristo es todos los días. Cuando aquella persona dice, Dios, yo quiero seguirte, no es solamente una confesión que se dice, yo quiero seguirte 15 días y después descanso 2 años y después volver. No es así. Con Cristo debe ser todos los días de nuestra vida ministerio. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Dice el libro de Efesios 4:13. Dice lo siguiente: ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a mirar el final. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí vamos a llegar, hasta ahí vamos a mirar, hasta ahí donde vamos a mirar ese proceso de lo que Dios quiere en nosotros. Y muchas veces no lo entendemos. Miren también lo que dice. Vamos a mirar 2 cosas. Vamos a llenar en nuestra vida. ¿Es cosas de Dios o cosas del mundo? ¿Cosas del Espíritu o cosas de la carne? Eso es lo que dice Dios. Depende de nosotros. ¿Depende de quién? De Él, no de nosotros. Recuerda lo que la palabra de Dios dice. Hay 2 caminos, hay 2 puertas. Recuerda lo que dice. Pero ¿quién la escoge? Tú la escoges. Usted es libre de escoger. Escoge qué camino vas a transitar. Eres tú el que vas a elegir. Eres tú la que va a elegir ese camino. Dios te va a acompañar, por supuesto que sí, porque es bueno, es santo, y le va a sacar jugo a todo. Y Dios no te va a abandonar, pero la elección es tuya. Dios te acompaña, por supuesto, pero la elección es tuya. Si pasas por el fuego, Él dice que va a estar contigo. Si pasas por las aguas, Él dice que va a estar contigo. Pero ¿quién lo eligió? Tú. Y muchas personas dicen, yo quiero buscar la voluntad de Dios y yo quiero buscar lo que Dios quiere. En verdad, vas a ser procesado y tienes que ser paciente. Y decir, Dios, voy a ayunar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, los días que sea, hasta que tú me ames. Porque Dios va a hablar, porque Dios sí habla por medio de su palabra y por medio de sus profetas, por medio de sus pastores. Pero una de las cosas es lo que vas a escuchar, otra cosa es lo que vas a hacer. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8:6, está Hechos, Romanos, etc. Así es, 1 y 2 de Corintios, Hechos, Romanos. Vamos a mirar el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. Vamos a mirar. Viviendo el Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, vamos a mirar, es vida y paz. El ocuparse, bien, el ocuparse de la carne, nos estamos engordando espiritualmente. Vamos a hablar, un engorde espiritual. Hay 2 clases vamos a mirarlo. Lo que nos enseña la parábola de nuestro Señor Jesucristo, y le voy a dar un poquito de refuerzo a esta palabra. Usted recuerda que dice que hubo una gran boda, un señor hizo una gran boda y dice, y llamó, y pasó las invitaciones, hizo los partes y empezó a pasar las invitaciones. Y dice que fue a uno, bien, a uno que tenía platica. Uy, no, compró un terreno. El otro, pasa la invitación a otro, compró una yuta de bueyes. Uy, no, tampoco, pase la invitación a otro, me voy a casar. Dice, y todos a una se excusaron. Ricos espirituales, no necesitan. Uy, no, pero vamos a mirar lo que dice. Pero dice que le fueron la noticia con el Señor y le dijeron, bien, lo que iba a pasar, que todos prácticamente se excusaron. Y el Señor le dice, ahora salgan e inviten a los que tienen hambre. Número 1, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a aquellos que están por el camino, e invítelos.
Ahora, vamos a mirar lo que nos dice la Biblia. A esa gente que en verdad tiene hambre, ¿dejaría algo en la mesa? Se lo comió todo porque tenían hambre. Voy a poner un ejemplo. Vamos a mirar. Usted dice, voy a invitar a una persona que es rica a almorzar a mi casa. Te vas a meter en problemas porque no sabe cómo agradar a esa persona. Le va a llevar, por dicho, va a ir hasta al pesquero, va a ir a hacer una comida y le va a traer una langosta, algo que de verdad le va a doler económicamente para agradarle a esa persona. Y esa persona, no, yo conozco un lugar donde lo hacen mejor. Pero déjeme decirle, lleve a una persona que tiene hambre. Hermano, mejor dicho, hasta le va a pedir una bolsa para llevarlo para la casa. Porque tiene hambre. Y son en verdad personas que tienen hambre espiritual. Hay ricos espirituales, como aquellos que en verdad se excusaron. Uy, no, que esta palabra, no, que esta palabra, sí, yo me sé otra mejor. Ya no hace efecto, ya no llena, ya no lo sorprende. Ya la palabra de Dios no hace ese protagonismo en la vida. Ya no es vital, ya no tiene relevancia, ya no tiene poder, porque hay una riqueza espiritual. Esa riqueza que en verdad la Biblia nos dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre. Una riqueza espiritual. Aquello no, pero es que vamos a orar. ¡Oh, Dios mío, esa oración! ¡Oh, esta palabra! Ya me la sé. Sí, la he escuchado. Pero un pobre, predíquele una palabra a aquella persona que tiene hambre con un texto, el más simple que encuentres, esa persona va a llorar por esa palabra. Esa persona va a tener hambre por esa palabra. Y en verdad esa persona te va a pedir más, que le hables, porque tiene hambre de la palabra de Dios. Porque sabe que esa persona necesita ser llena de esa palabra. Que en verdad tú dices, ya me lo sé todo, pero esa persona no quiere que en verdad le predique lo que tú sabes, es lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios, mucha gente se hace problemas, pero la palabra de Dios es tan entendible, yo veo que es tan entendible. Cristo es nuestro Salvador, Él es nuestro camino, no murmure, no grite, no pelee, no chismee, ame y haga la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos entenderlo, hacer caso. Pero nosotros, muchas veces la iglesia o la gente se va por esto, el hebreo, el arameo, y ya camino como que en la nube. Y no es así. Dios quiere revelarse tal y como es. Nosotros lo hacemos difícil. Dios es una persona comestible. Dios es una persona, ese fruto que es agradable. ¿Y quién lo hace desagradable? Las actitudes de las personas. Las actitudes de la gente es lo que lo hace desagradable. Cuando viene esa provisión para la carne. Cuando tú le provees para la carne, lo que dice el libro de Romanos 8:6, es porque en verdad ya no quiere con esa persona, eso que va a la iglesia, eso que ora, me da testimonio, y eso es lo que en verdad te hace desagradable. Esa persona que día a día va entendiendo el proceso, va un día y dice, Señor, hoy Dios, gracias por un día más de vida. Y dice a Dios, hoy que tengo que cambiar. Ayer hice algo que no debía hacer. Dios mío, hoy quiero ser mejor persona. Para agradarte, Dios. Y día a día es poder llegar hasta cuándo? Hasta que lleguemos al conocimiento, a la estatura, a la medida. ¿De quién? De esa figura, de ese molde original, que es Cristo Jesús. ¿Recuerda desde cuándo lo vio? Desde antes. Él ya lo vio. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Juan 6:63. 6:63. Juan, Mateo, Marcos, Lucas, libro de Juan, el discípulo amado que él solo se dijo. Vamos a mirar. 6:63. Dice lo siguiente. Vamos a mirar. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ojo, ¿quién es el que da vida? El espíritu. Y la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Animamos a la persona a la palabra de Dios. Animamos a este alimento. Pero este alimento, hoy en día, muchas personas están con una riqueza espiritual. Este alimento hastea. Están hastiados. O sea, hastiados es decir, ya no tengo hambre.
Quiero hambre de otra cosa, menos de la palabra. Y es ahí donde está la vida. Una persona, para tener vida, va a ir acá. Las palabras que yo os he hablado sobre el Espíritu. ¿Cómo viene esa fundición a cada persona? Por medio de su palabra. Dice la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras, porque en ellas hay salvación, encontrarás salvación, encontrarás el diseño de Dios. ¿En dónde? Escudriñando las Escrituras. Ahí es donde nosotros vamos a comprender ese proceso de lo que Dios quiere hacer nosotros. Moldados a la imagen de Dios. Somos ese molde que otras personas van a querer seguir. Mucha gente ya no quiere, ¿verdad?, que les prediques. Mucha gente lo que quiere es ver lo que predicas. ¿Por qué tu familia no llega? Porque no manifiesta lo que en verdad estás predicando. Predicas perdón y aún tienes el corazón resentido. Predicas paz y aún no controlas ese temperamento y ese carácter. Predicas ayuno y Dios mío, y eso no. Y predicas una cosa pero manifiestas otra. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Manifiestas, o sea, lo está manifestando. ¿Cuáles son esa manifestación de la carne? Mentiras, celos, orgías, murmuraciones, celos, contiendas, etcétera. Manifiestas son las obras del Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu está manifestando? Por medio de este proceso, amor, gozo, paz, etcétera. Sacar a almorzar al pastor el día domingo, todo eso puede ser también. Pero vamos a mirar que es un proceso. Depende de ti. ¿A quién le estás invirtiendo ese tiempo? ¿A dónde le estás yendo? Estamos jugando un partido de fútbol. ¿A quién le va a dar el puntaje? ¿A Dios o al infierno? Depende de quién. De ti. Depende de mí. Depende de nosotros. Dios hizo su parte. Dios nos abrió camino. Dice la Biblia, Él es el que abre camino en medio de donde no hay. Él es el que hace ríos en medio de donde hay sequedad. ¿Quién lo hace? Él. Hace lo imposible posible. Es el único. Mira lo que dice, y con esto termino. Mira lo que dice, algo que en verdad hizo los apóstoles. Está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 11. Capítulo 11. Míralo. Dice Hechos capítulo 11, versículo 26. Por primera vez, ojo, vamos a mirar cómo le decían antes a los cristianos, cuando no se les llamaba cristiano. Se le decía los galileos, se le decían los del camino, le tenían varios nombres. Los del camino porque predicaban Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo le pusieron? El camino, lo del camino, así dice la Biblia. Ojo, pero vamos a mirar dónde por primera vez se le puso el nombre como cristiano. Mira lo que dice la Biblia, Hechos 11:26. Dice, y se congregaron allí un día, una hora, media hora y se aburrieron. No, vamos a mirar. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. ¿Cuál fue la tarea? Enseñar a Cristo. Dice, y a los discípulos que se les llamó cristianos por primera vez, ¿en dónde? En Antioquía. Ahora, ¿por qué se le pusieron esa chapa, como se le dice? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque ellos predicaban con sus actos a Cristo. Sigo a Cristo, todo lo puede Cristo. Cristo en la gloria completa. Con Cristo estoy justamente crucificado. Predicaban a Cristo. Porque lo veían en ellos, esos pequeños Cristos. En cada persona, esa persona es cristiano y esa persona es cristiana, esa persona es un cristiano intachable, esa persona es un cristiano procesado, esa persona en verdad me da un buen ejemplo, esa persona que en verdad predica a Cristo, me predica con su actitud, porque manifiesta a Cristo.
No un Cristo crucificado, no un Cristo muerto, sino un Cristo resucitado, un Cristo vivo, un Cristo que se transmite de persona a persona. Déjenme decirle, voy a tomar comparación de lo que es pandemia. Mucha gente, en verdad, usa la mascarilla para no contagiar a otra persona. Pero yo creo que debemos transmitir vida, transmitir paz, transmitir eso, pero con cada persona que va a pasar ese proceso. Dile al Señor hoy: Dios, yo quiero pasar tiempos contigo, Señor, y entender ese propósito. Dile a Dios: Dios eterno, yo quiero ser, Señor, esa persona que te agrada y que usas para poder traer a tu camino a la familia, a esas personas que tanto amo. Dile al Señor: a esa persona que un día me hiere, a esa persona que un día me hace renegar, a esa persona que un día le tengo rabia, pero sé que en el fondo de mi corazón amo a esa persona. Dile al Señor: Dios, guíame y ayúdame para poder ser ese camino de que mi familia, mi vecindario, mis amigos no se pierdan, mas tengan todos la vida eterna, Dios. Gracias por esta palabra, gracias, y sígueme hablando, Señor. Dile a Dios: sígueme hablando, Dios, que no sea esta palabra solamente, sino que sea, Señor, todo un diario vivir contigo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Dios me les fortalezca en esta palabra. Vamos a hacer un tiempo de sacrificio. Recuerda lo que dice la Biblia: un sacrificio vivo delante de Dios. Como les dije, les vuelvo a repetir por cuarta vez, si no estoy mal, les voy a colgar un video para que miren ese proceso. Y si quieres otro video, prácticamente vas a poner cómo se esconden piezas con arena, o en arena, perdón, en arena, y mirás el proceso.
ese proceso perfecto como va a salir una pieza. Lo que Dios hizo con nosotros y hace con nosotros a través de muchas veces la persona que está sufriendo padecimientos. Gente que en verdad no comprende, no entiende. Pero vamos ahora por este tiempo. Es un tiempo en verdad de siembra y dice la palabra de Dios que nos acerquemos delante de Él con libertad. Y que si cada uno va a dar, no lo dé por tristeza. Uy, porque me da tristeza dar esta ofrenda, me da tristeza. Y mucha gente en verdad está triste porque no ofrenda. Mucha gente está triste porque no cree. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada, nada. Es tu elección también, creer. No venimos aquí a convencerte para que des. No venimos aquí a tratar de convencerte para poderte sacar el billetico. No es así. Tú lo das porque crees. Tú lo das porque ves. Y en verdad, si lo crees y ves, tú actúas. Creí, por tanto hablé, dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Dios, gracias Señor. Hoy te doy gracias, Dios mío, por esta siembra. Que hoy tu iglesia, Dios mío, va a dar ese paso. Y aún los que no van a dar el paso para sembrar en la misión paz, buena tierra, Señor, hoy te pido, Señor, que tú seas convenciendo. La única persona eres tú, Señor. Que todo en esta tierra tiene un costo. Hay costo de alquiler, hay costo de servicios, hay costos de una cosa, de otra, de mantenimiento del local, hay costos, Señor. Pero hoy te pido, Dios mío, que nos des la fuerza, que nos des, Dios mío, la vitalidad, que nos des las puertas de bendición, Señor, para que tu iglesia, Señor, se levante y no escasee, no le falte nada, Señor. Hoy oro, Dios mío, con las familias, que no escasee el pan en sus casas, Señor. Y te pido, Señor, aquellas personas que están pasando por temas o por situaciones de dolor de cabeza, de síntomas de gripe o de COVID, hoy no te pido, Señor, que les proveas para la medicina. Hoy te pido, Dios, que la sanes, Señor. Hoy te pido, Dios mío, que esta palabra llegue a sus corazones y por medio de esta medicina que es tu palabra, esa persona sea sana, Señor. Esa persona al orar y a otra persona orar, esa persona sea sana, Señor, por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, mi Dios. Amén. Les invito a orar y les invito a actuar. Que actúen. Recuerda que Dios quiere que actuemos. Ahí están las cuentas, está el Yape, está la cuenta, por favor. En verdad que los que tienen Yape, pero primero Dios tiene que poner el sello. Y en verdad, si usted dice, no, Dios no me dijo nada, actúa. Actúa, porque Dios en verdad quiere gente que actúe. No gente pasiva, quiere gente activa. Amén. Dios me le guarde. Nos vemos en otra transmisión. Recuerda, ora. Recuerda, levanta el altar familiar. Recuerda, a veces es necesario cerrar la boca y bendecir a Dios. Y en verdad mirarlo. Si estás enojado, estás enojada, guarda un tiempo. Calma y Dios va a calmar la tempestad. Dios me le guarde y me les continúe bendiciendo siempre.